Efesios capítulo 4 y versículo 17 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Wow, tremendo. El capítulo 4 de Efesios. Bueno, no podremos hablar de todo, pero he querido leerlo porque la verdad que a partir de, todo el capítulo, pero a partir del versículo 17 es tremendo el mensaje que nos está dando. Y bueno, el primer versículo está hablando esto: y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente es muy importante, ¿verdad? Importantísima. Tenemos que tratar de controlarlo, torcer nuestros pensamientos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que por eso nos está hablando de que no andemos en vanidad, porque antes de conocer al Señor, pues nuestra mente, que es lo que pensaba, meditaba, pues pecado, ¿verdad? Porque en el mundo pocos hay que estén derechos, y el enemigo comienza a trabajar por medio de la mente para arrastrarnos al pecado. Es ahí donde está el campo de batalla. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es muy importante porque está hablando, entenebrecido es negro. Eso es lo que tiene hoy día el mundo. El mundo tiene la mente negra como el carbón, porque está todo al revés, ¿verdad? Aquí, entre este versículo y los demás que vamos a leer ahora, está hablando acerca lo que mismo que dice en el capítulo 1 de Romanos, que debido al pecado cambiaron el uso natural y se encendieron en su lascivia, hombre con hombre y mujer con mujer. Este versículo y el siguiente está hablando acerca de eso. Eso es mente entenebrecida, mente negra. Lo que ahora el mundo alaba, la lascivia, hombre con hombre, mujer con mujer, eso es lo que hoy impera. Dios lo condena, ¿verdad? Y lo dice con claridad
el multitud de versículos de la palabra del Señor, y que Dios castigó a Sodoma y a Gomorra precisamente por cometer esos tipos de pecado. Pero hoy día se está yendo más lejos todavía, como ya hemos dicho estos días atrás, que se está queriendo legalizar la pederastía de los niños, para que el niño, si consiente, los mayores puedan mantener relaciones, que se te revuelve el estómago y te pones malo. Esa es la maldad que hoy día ya llevan tiempo tratando de conseguir. Pero como ven que viene oposición, pero ellos lentamente lo van introduciendo. Toda esta pamema que han hecho con el Rubiales es toda una pamema, una mentira, una falsedad. Porque debajo de estos mismos que acusan hay otras cosas terribles que cometieron, por ejemplo, la Yolanda Díaz esta, que se pone muy bien puesta. Pues su gabinete, su asesor principal, era abusador de niños. Y se lo dijeron ahí en su cara. Dice, usted que se pone bien puesta, usted tenía uno que era abusador de niños. Y dice, sí, pero lo denuncié. Y le dijo, mentira, usted no denunció, usted lo guardó. Tuvo que ser fulano de tal el que lo denunció. Pero usted lo mantuvo ahí en secreto todo el tiempo sin echarlo. Y a mí me pone malo el ver estas cosas que hacen de hipocresía, pero es la maldad que tenemos hoy día, ¿verdad? Es la maldad. Y aquí está hablando que son mentes negras, mentes entenebrecidas, ¿verdad? Que les lleva a cometer este pecado, y no solamente a cometerlo, sino a verlo bien. Lo ven bien, lo ven como normal. Y nosotros somos la iglesia de Cristo y no lo podemos ver normal. Y el que lo vea normal se irá a los infiernos. Porque Dios no puede dar por inocente a una persona que va en contra de la palabra de Dios. Puedo respetar, que eso es otra cosa distinta. Hay que respetar porque, bueno, cada persona toma su decisión. Pero si a mí esa persona me viene, pues yo lo que le haré es predicarle de Cristo y que sepa bien cuál es la postura mía. Pero por otra parte, la palabra del Señor también nos dice que tenemos que amar a la persona pecadora, ya sea homosexual, lesbiano, lo que quiera, hay que amar. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es verlo como que son santos benditos. Como que no, aquí no pasa nada. No, a la persona hay que decirle, oiga, esto es pecado. De la misma manera que predicamos al ladrón, al adúltero, al fornicario. Claro, hay que predicar en contra del pecado. El que quiera toma la decisión de arrepentirse y el que no, pues no se arrepiente. Si no se arrepiente, pues ya sabe lo que hay. La palabra del Señor lo declara muy clarísimamente, que hay un infierno para aquellos que no quieren recibir a Cristo y para aquellos que se pierden en el pecado. Y la salvación es para todos. No importa lo que haya hecho una persona, lo importante es el arrepentimiento, que le pida perdón a Dios. Así que en el 19 dice, hablando acerca de esta mente entenebrecida, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia. Esto es lo que os he hablado antes. Para cometer con avidez toda clase, atención, fíjate lo que dice, de impurezas. O sea, los pecados más aberrantes, que lo declara la palabra del Señor en Levítico 18:22, lo declara también en Apocalipsis, lo declara en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, precisamente es el cambio del uso natural, ¿verdad? Ese es uno de los pecados más aberrantes que la Biblia declara. Entonces, estamos viendo que ahora lo que se está preparando es el gobierno del anticristo. Porque para que el anticristo se pueda manifestar, tiene que haber una plataforma en la humanidad que va contra Dios. Por eso yo estoy totalmente seguro que estos gobiernos
que hay hoy día en el mundo, incluido el gobierno de aquí, incluido el de Estados Unidos y otros muchos más, son directamente satánicos. Porque toda esta gente ha tenido contacto con Soros. Y Soros es uno de los promotores del gobierno mundial. Entre otros. No es el anticristo, porque yo creo que estoy seguro que lo tienen preparado ya. Lo que pasa es que no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí. La iglesia tiene que ser quitada. La iglesia tiene que ser quitada porque, si la iglesia se pone, que se tiene que poner fuerte, al demonio se le reprende y se le ata en el nombre de Jesús y se manifiesta y berrea en el nombre de Cristo. Porque la iglesia tiene autoridad de parte de Cristo para reprender al demonio, a Satanás. Entonces hay una oposición que se tiene que levantar más y el diablo no se puede manifestar aunque tiene medio mundo en su mano. ¿Me explico? Por eso cuando alguien dice, la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque es el gobierno del anticristo, donde impera la maldad por encima de todo y se va contra todo lo que Dios ha determinado. Pero esto que estamos viendo es el gobierno del anticristo, es la preparación. Todas estas leyes en todo el mundo, eso es lo que el diablo necesita para poder tener justificación para manifestarse. Pero si la iglesia está aquí, hay una oposición contra él. Porque los cristianos no vamos a admitir eso. Y lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Ahora, claro, ¿quién se va a quedar? ¿Quién son los que se van a quedar? Aquellos que no están bien en el Señor, el arrebatamiento de la iglesia viene y se quedan aquí. Pero porque la vida espiritual de esas personas está mal. Entonces luego, la única manera de poder salvarse es cuando el anticristo viene poniéndoles delante, o tú te dejas matar, o no hay alimento, o te ejecutamos. Entonces tiene que elegir. Por eso cuando la palabra de Dios dice en Apocalipsis que los santos serán vencidos, se refiere a ser vencidos en este sentido, a la muerte física. Porque en el sentido espiritual, si andan bien, no son vencidos, ¿verdad? Pero sí que serán vencidos en el sentido de que muchos van a morir. Y habrá un grupito que dará su vida por Cristo, pero otros no van a poder. Así que es mejor prepararse ahora. Fuerte, amén. Ahora que estás viendo todo lo que está pasando y todo lo que pasará, ¿verdad? Prepárate que tu vida esté en regla con el Señor, para que cuando llegue ese día nos podamos ir juntos. Amén. Yo le pido al Señor que, si yo sé que el Señor va a retrasar si realmente hay gente que todavía Dios sabe que se va a salvar. Porque Juan dice, y yo escuché el número de los redimidos. Entonces hay un número concreto que no se dice, pero porque Dios, claro, digo, no escriba ese número. Pero Él sí que sabe cuál es el número. Entonces, si todavía hay gente que se va a salvar, Dios no va a permitir que ese gobierno se establezca en el 2030. Porque ellos quieren establecerlo en el 2030. Así que oren al Señor. Si se tiene que salvar más gente, que lo frene. Si no, que venga ya. Y que lo adelanten para que Cristo venga. Grita fuerte, amén. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Unos versículos más. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y dice, si en verdad habéis oído si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fijaros bien lo que explica. Es decir, nosotros no hemos aprendido esas maldades de Cristo.
Y fíjate lo que dice, si en verdad le habéis oído. ¿Por qué dice eso? Hermano, porque hay gente que va a la iglesia, y hablo a nivel general, no estoy hablando de aquí, y no entiende ni papa. Ni papa, hermano. Porque no hay gente que no escucha, hay gente que tampoco quiere, y hay iglesias pues que están perdidas con este asunto, lo aceptan, los casan. Ahora ha salido que hay la inteligencia artificial y está pastoreando iglesias. Increíble. Han quitado el pastor y han puesto la máquina predicando. ¿Qué te parece? Entonces quita los ministerios, lo que Cristo estableció, y ponen a una máquina. Claro, con la máquina no tiene problemas. Si son adúlteros, fornicarios, embusteros, ladrones, asesinos, la máquina no le va a hacer nada. Estamos llegando hasta ese punto. Pero que hace cuestión ya de un mes anunciaron una iglesia y no sé si ahora otra. O sea que van a surgir iglesias tremendas. Aparte hay inteligencia artificial tururú. Porque lo que hacen es que la inteligencia artificial busca una predicación que todo el mundo se salva. Hace una predicación, todo el mundo salvo. Y además te busca los versículos para que todo, donde dice todo el mundo salvo. Exactamente. O sea, cosas que no vayan en contra de lo que no quieren oír. Así que estamos, hermano, en el ultimito tiempo. Por eso está hablando que realmente así no hemos aprendido de Cristo si en verdad le hemos oído. Porque hay mucha gente que va a la iglesia pero no lo oye, no escucha. Hablas y es como si estás hablando con la pared, ¿verdad? Y todo, claro, el enemigo comenzó ya hace mucho tiempo a introducir el pecado dentro de la iglesia. Y es muy difícil encontrar a una iglesia hoy día, no digo que no lo haya, cuidado, las hay. Y hay pastores rectos, pero encuentras 1, 2, 3 con el dedo de la mano. Encuentras pocos. Porque la gente lo que quiere es mucho número. La gente lo que quiere es mucho número y mucho diezmo. ¿Qué hace falta el diezmo? Hay que diezmar porque hay que pagar la iglesia. Pero ese no es el fin. El fin no es conseguir dinero como muchas iglesias. El fin es que se predique el evangelio. Y tenemos que ser responsables, evidentemente, en el diezmo y en la ofrenda. Pero hay gente que no le importa lo que entre, solamente quiere número, porque cuanto más número, pues más ofrenda. Y además ponen controles para que diezme todo el mundo. Y entonces, claro, les va bien económicamente. Pero porque el fin de ellos no es la predicación del evangelio. Por eso las predicaciones son muy livianas, no quieren molestar a nadie, y así van. Y uno dice, uy, qué bendición, esa iglesia ha crecido, tiene 500 miembros o 1000, están todos podridos. No todos, no todos, pero sí, hermano, una gran mayoría. Aleluya. No todos, gracias al Señor, porque la palabra de Dios dice que mitad se va y mitad se queda, pero hay muchos. Y tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? Porque como yo digo, hoy día hay mucho listo. Mucho listo que quiere predicar un evangelio suave y atraer al mayor número de gente. Pero eso sí, como esas personas no diezmen, los echan a la calle, Eso también te lo digo. Iglesias que buscan solamente eso. Voy terminando. Sí, perdón, aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí terminaré, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o conforme a los deseos de la carne, porque también hay otras versiones que lo dicen de forma distinta. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa esto? Es una renovación constante. Yo no puedo quedarme con mi vida
lo mismo que hace el año pasado. O lo mismo que... No, mi vida tiene que ir creciendo. ¿En qué? En conocimiento y en práctica de la palabra, en oración, en santificación. Tengo que ir mejorando. Por eso está hablando de la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque siempre nos queda algo. Cuanto más va pasando el tiempo, yo pensaba que esto ya no estaba, pero está. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir despojándonos hasta que Cristo venga y nos lleve, porque la perfección no vendrá hasta que seamos despojados de este cuerpo de carne. Pero yo tengo que tener interés, ya termino, tengo que tener interés, tengo que tener carga por querer ser como Cristo. Porque si no tengo carga, si no me preocupo de ello, es imposible que mi vida pueda crecer. Yo deseo crecer en conocimiento, en santificación. Yo lo deseo. Y por ese motivo, precisamente, es que trato de quitarme cada día aquellas cosas que a Dios no le agrada. ¿Verdad? Que Dios nos va revelando en la medida que pasa el tiempo. Yo llevo más de medio siglo en el Señor. Son 67, voy para 68. Y lo que me sucede es que, ¿cómo te explico? A ver, yo voy a la presencia del Señor y sé que estoy perdonado, pero los pecados del año catapum, de antes de creyente, de 13 a 14 años, parece que los tengo ahí. Y sé que estoy perdonado, ¿verdad? Y Dios mío. Y entonces me he dado cuenta que eso es, por cuanto más te arrimas a Dios, más te acercas a Dios, más se manifiesta, aunque sea del año catapum. Porque eso, además, te ayuda a consagrarte más a Dios. Si no tuviera el recuerdo de decir, entonces yo diría, okay, es que soy perfecto, hombre, es que... Ojo, Dios es sabio y utiliza todo para el bien nuestro. Así que cuando me pongo a orar y recuerdo, eso me ayuda a entender que necesito a Cristo y que no soy perfecto. Y agradezco a Dios, sinceramente, por saber lo que soy. Porque es un peligro también el olvidarlo. Es un peligro. Porque imagínate, si olvidáramos que hemos sido pecadores, entonces, oh, Dios mío, que soy un monstruo. Por eso yo creo que en el cielo no olvidaremos de donde Dios nos sacó. No es que tengamos que recordar específicamente los pecados, pero sí recordaremos de donde Dios nos ha sacado. Grita un fuerte amén. ¿Por qué? Porque si no, entonces la Biblia nos diría que el Señor Jesús enjugará nuestras lágrimas. Uno de los motivos es este. Porque no, y además yo le he dicho, Señor, yo sé que tendré gozo, no quiero olvidar de donde tú me has sacado. Y eso Dios se lo dice al rey David. No olvides de dónde te he sacado, hijo mío, que te saqué de las cabras y te he hecho rey. Aleluya, da un aplauso a Cristo bendito, Padre Santo. Aleluya. Y a su nombre. Y por eso precisamente agradezco a Dios que me ha perdonado, me ha lavado con su sangre, ¿verdad? Pero pecados del año catapum, sé que estoy perdonado, pero a veces es como que te refriega, ¿no? Ah, gracias, Señor, porque sé que tú me has perdonado y de ahí me sacaste tú. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, gracias porque tú nos has sacado de todo lo malo, Dios mío, nos has librado del pecado, qué hermosura. Por eso, Señor, ayúdanos a no habituarnos a este mundo, que este es un mundo lleno de maldad completamente y va a la deriva.
Señor, nosotros somos tus hijos, lavados por la sangre de Cristo. Te ruego que tu Espíritu Santo no nos deje ni un solo segundo. Padre, te lo pido todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.